de la mañana. Las conversaciones que están marcando la actualidad en Cuatro Cabezas. En algún momento en Chile avisoramos, con alegría por cierto, que los campamentos podían erradicarse, no sé si completamente, pero llevarlo a un mínimo. Y hubo un punto de inflexión, algo ocurrió, para eso vamos a conversar ahora, que esto fuera de erradicarse, han crecido en el último tiempo. Estamos con el director ejecutivo de Techo, Gonzalo Rodríguez. Gonzalo, ¿qué tal? Hola, Quique, muy buenos días. Gracias por estar acá. Los campamentos van al alza. Primero que nada, me gustaría definir qué se entiende por campamento. A ver, los campamentos, y una definición que se ha tratado de mantener estable en el tiempo para poder hacer comparable las cifras. La definición dice que son un grupo de 8 o más familias. 8 o más familias, que ¿ya? no son propietarias del terreno. Que lo usan como, dicho en simple, como primera vivienda, para Claro. decir que acá estamos sacando del catastro estas tomas de segunda vivienda, y que está la ausencia de uno o más servicios básicos, alcantarillado, luz o agua. Ya. Esa es la definición de campamento. Estas personas en general son familiares, conocidos que se concertan para ir a un terreno que ven que está vacío y empiezan a instalar lo que sea. Acá vemos que el origen del campamento es bien variado. En algunos casos son familiares, en algunos casos se conocían, otras veces se pasan el dato de claro. que hay un terreno y se están tomando el terreno. Sí vemos, y este catastro que lanzamos ayer indica que el 80% de las familias que llegan a ir a campamento lo hacen porque no pueden pagar arriendo. Entonces hay una necesidad bien dura económica. Y esto lo cruzo con otro dato que es más de la CACEN, que el 40% más vulnerable de los chilenos hoy día destina, el 80% de ellos destina más de un tercio de sus ingresos en pagar arriendo, que es como el límite máximo que uno debería considerar en un presupuesto familiar. Entonces, un tercio se va solo para arriendo. O más se va solo para arriendo, entonces eso ya es insostenible de por sí. O si es que lo están aguantando, pero quedan sin trabajo, o alguna enfermedad de algún familiar, o alguna contingencia, hace que la única alternativa viable sea irse a ir a un campamento. Entonces, el origen es diverso, pero sí tenemos identificado que hay una gran razón que es económica, que son familias que hoy día en Chile, en distintas ciudades, en unas más que otras, no pueden pagar arriendo y por eso se van. O sea, gente que estaban, puede ser, te lo pregunto, gente que estaba quizás en la clase media, media baja, tuvo un problema familiar, quedaron cesantes, marido, mujer, o la mujer, o el hombre, da lo mismo, y tuvieron que ir a un campamento para tener un techo donde dormir y donde vivir. Sí, o incluso de ya clase socioeconómica más baja, pero que día de llegado, y que lo recibía de llegado ya no lo podía seguir recibiendo, porque no caía más gente en la casa, o que estaban pagando arriendo a duras penas, y por alguna razón, y por eso en la pandemia y estallido social, vimos un aumento significativo en los campamentos. Por la pérdida del empleo ahí, por la falta de oportunidades laborales. Entonces, muchos de estos personas que vienen en campamentos son trabajadores informales. El 90% trabaja. Y eso, yo creo, un dato que también hay que poner sobre la mesa. Claro. Porque mucha gente dice, no, son aprovechadores, quieren vivir gratis, quieren vivir del Estado. No, el 90% trabaja, pero el 50% de ellos lo hace de manera informal, no con un contrato de trabajo. Entonces, obviamente en la pandemia, todo ese trabajo más informal de algunos pololitos, de trabajo diario, o por proyecto, por decirlo de alguna forma, que se vino al suelo, hizo que mucha gente se fuera a ir a campamento. Ya, ¿y cómo levantan las casas? Porque yo estuve en el San Ignacio, entonces tuve mucha relación con el tema de los campamentos, íbamos a campamentos a trabajar, todo eso. Claro, en mi tiempo era una media agua, que se armaba y se iba acoplando a diversas ampliaciones, por decirlo de alguna manera, calles con tierra. Cuando yo vivía era un barrial completo, cero extracción de basura, no había luz. No sé si sigue siendo igual o no. Mira, los campamentos han ido cambiando en el tiempo. ¿Cómo se arma esa casa? Nosotros, cuando hablamos con familia y tenemos algunos testimonios bien notables, o que reflejan muy bien la realidad, es que la primera noche en general es a la intemperie, con carpa, y la segunda quizás también, y de a poco se van armando. Y hoy día vemos diversidad de campamentos. O sea, hoy día hay campamentos que llevan mucho tiempo, y eso también es una cifra que hoy día nos duele, de las 120. No solo crece la cifra, hoy día hay 120.000 familias viviendo en campamento, es el último dato, sino que también vemos con bastante desesperanza cómo esas familias
están destinadas y estancadas en esa situación por mucho tiempo. Claro, no Hoy una día no hay situación alternativas, transitoria. no es una solución transitoria. Ya no Entonces, es una escala. como las familias saben que van a esperar mucho tiempo por su bien definitiva, también empiezan a poner los pocos recursos que tienen para ir mejorando esas casas. Claro. Pero hay cosas que se mantienen, o sea, las mismas familias, obviamente no en la zona norte que llueve menos, pero en la zona centro y también en la zona sur, en invierno muchas veces no pueden llevar a los niños al colegio, porque significa que van a salir todos mojados a la calle a tomar la micro y tenerlo una semana enfermo en la casa versus no llevarlo el día, y eso está mal. O sea, el derecho de él es educarse, no está mal por esa familia, sino que son condiciones hoy día que están afectando los derechos de los niños en los campamentos. Claro, pues son 120.000 familias, deben ser por lo menos 400.000 personas. Sí, si uno lo toma en la proporción de 2,9 personas 300, por familia, entre 350 y 370.000 personas. Claro, esas personas a lo largo de Chile. A lo largo de Chile. Y acá obviamente esta realidad se concentra en algunas regiones. O sea, si nosotros pudiéramos, alrededor del 85% está en la región de Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Valparaíso, la Metropolitana y Biobío. Claro, porque en Valparaíso están esos campamentos gigantes, el Felipe Camiroaga, el Manuel Busto. Gigantes. Y hoy día el fenómeno de los macrocampamentos, que antes quizás solo lo veíamos en Valparaíso, que el macrocampamento es como la composición de muchos campamentos más pequeños, pero que a la vista de una foto aérea es un gran campamento. Y un macrocampamento son más de 1.000 familias. Y hoy día vemos en la zona norte de Santiago que también hay macrocampamentos en Colina, en Lampa. ¿Y se armaron en cuánto tiempo eso? Se van armando progresivamente, mucho, sobre todo en la zona norte de Santiago, post pandemia, estallido social, hubo un crecimiento muy grande de campamentos, y ahí nosotros también vemos los campamentos desde techo como algo natural del crecimiento de las ciudades. Probablemente ciudades que van creciendo, y más todavía en ciudades donde los que tienen menos no les da para pagar arriendo, es natural la existencia de campamentos, y quizás por eso alguna vez tuvimos la meta de Chile sin campamento. Sí, pues. Eso era como el 2010, ¿no? Era el 2010 sin campamento. Sí. Llegamos a un número bastante bajo, pero no se terminó con los campamentos. No sé si hoy día la meta tiene que ser terminar con los campamentos. Quizás siempre va a haber un número de campamentos porque es natural del proceso de crecimiento de las ciudades. Pero lo importante es que disminuyan los campamentos y ojalá las familias que estén en situación vivan el menor tiempo posible ahí. Ya, una pregunta. ¿Esos terrenos que llegan a las familias son terrenos privados o públicos? Si son privados, entramos al problema, ¿qué pasa con el dueño del terreno? Que con justa razón dice, bueno, este es mi terreno, ¿por qué me lo ocupan? La gente no quiere salir. O sea, aquí, ¿cómo se resuelve ese entuerto que en el último tiempo ha sido motivo de conflicto? Porque hay campamentos, por ejemplo, en el caso de la Quinta Región, ¿te acuerdas de este señor Correa que lo mataron? Él era dueño de un terreno, se lo ocuparon y mandaron los que tenían, no todos los que estaban ahí, por cierto, pero un tipo de dirigente mandó a un sicario a matarlo. Entonces, digo, ¿qué pasa con ese terreno? A ver, ahí nosotros, desde Techo Chile, somos los primeros en decir que esto no es un problema, no es una realidad y una situación fácil de resolver. Acá el problema es complejo. No es solo construyamos viviendas y así se van a acabar los campamentos, o por otro lado, desalojemos campamentos. También creemos que el desalojo como una primera opción y no realizado de buena forma, también es algo no solo dañino para las familias, sino que lleva una realidad que es terrible a otra que muchas veces queda oculta de llegado o se van a tomar otro campamento. Entonces, acá tenemos que sentar a todas las partes. Creemos que efectivamente el desalojo en algunos casos es una opción. Ojalá no sea la primera, sino que una de las últimas chances. Pero cuando ocurre ese desalojo tiene que ser de la mejor forma posible. Tiene que ser con notificaciones previas, que las familias puedan retirar sus cosas, que no estén los niños presentes, que se resguarden. ¿Es posible hacer eso? Es difícil. O sea, el desalojo siempre va a ser difícil. Que alguien le desarme en la casa siempre va a ser algo duro. Y no solo, yo también me pongo en el lugar de las autoridades. O sea, hemos hablado con autoridades municipales que te dicen, oye, yo no me preparé para quitarle la casa a las familias. Claro. Esto es muy duro para mí también, para Carabineros también. Entonces, es una situación compleja, pero si uno lo hace con notificaciones previas y con varias notificaciones, no solo una vez, y que eso también lo resguarden las Cortes de Justicia, los tribunales, creemos que puede ayudar. Pero acá, para poner el foco quizás en la solución, hoy día más o menos el 60% de los terrenos que están tomados, de estos 1.428 campamentos, son estatales. Ya.
La gran mayoría de los terrenos, si no todos, estaban desocupados cuando se tomaron. No es que haya alguien ahí y fue Y lo sacaron. a sacar a unas personas para tomarse el terreno. O sea, eran terrenos ¿Cuánto desocupados. dijiste de territorio estatal? O sea, Más o menos el 60%. Después es harto. Son bienes nacionales y Serviu. que están votados ahí. Que están votados. Entonces yo creo que ahí muchos de ellos están en zonas de riesgo. Y eso también es una situación que hay que denunciar y alertar. O sea, familias no pueden vivir en zonas de riesgo. Puede haber un aluvión en la zona norte o crecimientos de río y eso va a ser terrible. Entonces, pero lo primero es identificar cuántos de los terrenos estatales que hoy día están tomados no están en zonas de riesgo y podríamos en un periodo corto de tiempo, si está la voluntad política, regularizar esos terrenos. Ya, regularizar eso para partir, porque las casas siguen siendo precarias, las instalaciones eléctricas siguen siendo precarias, el alcantarillado. Y eso podremos tener más tiempo para resolverlo, pero si la familia ya cuenta con ya es propietaria del terreno, primero ya deja de ser de campamento y para ellos ya se le quita una de las principales variables que le afectan, que es la incertidumbre de que en cualquier momento va a llegar alguien a sacarlos de ese lugar. Claro, pero ahí te enfrentas también a otra paradoja, que acá hay una orgánica, una institucionalidad para postular a una propiedad. Entonces viene la pregunta, o sea, ¿tengo que tomarme algo para hacer el fast track? O sea, que esto se apure, porque para variar Chile, el proceso para llegar a una vivienda es lento y largo. Y hay que meter lucas, hay que esforzarse, comité de vivienda, organizarse. Claro, y después te dicen, llegan un grupo, se toman esto y se los pasan. ¿Cómo se resuelve eso? A ver, yo creo que hoy día los datos hablan por sí solos para responder un poco a esa creencia de que tomarse un campamento hoy día te permite saltarte la fila. Hoy día nosotros vemos que las 120.000 familias de verdad están condenadas a vivir en esa situación por mucho tiempo. Hoy día las respuestas que está dando el Estado, y quizás podemos profundizar después un poco, no están llegando a campamentos y no están llegando al 40% más vulnerable. Se está enfocando más en la clase media, clase media baja. Entonces, hoy día tomarse un campamento no significa que yo rápidamente voy a acceder a una vivienda. Significa que yo voy a estar mucho tiempo ahí y el 35% de los campamentos existe desde antes del 2010. Entonces, son familias que de verdad llevan mucho tiempo esperando. No esperando. Es que resolvieron el tema rápidamente. La gente hoy día no cree que por tomarse un campamento en 2 años va a tener... De hecho, tenemos otro dato, que es que un comité de vivienda de un campamento, desde que postula un subsidio, espera 11 años para tener sus viviendas. 11 años. Y eso hoy día escandaliza. O sea, nosotros vemos y está toda la discusión de la permisología. Acá no digo que sea permisología, pero nos escandaliza que hay un proyecto parado 11 años, 15 años, que creo que está bien que se tenga esa discusión. Pero resulta que familias que lleven 11, 15 años esperando su vivienda, parece como que ya es panorama. ¿Y es el promedio? Y es el promedio de los campamentos que salen de forma colectiva. Obviamente, si alguno va por la suya de forma individual, lo puede lograr. Entonces, hoy día los datos demuestran que tomarse un campamento está claro que no es la vía más rápida. Y no solo eso, sino que antes existía un llamado especial para familias de campamento en el Ministerio de Vivienda y ese llamado ya no existe. A nosotros desde Techo nos gustaría que existiera, pero hoy día ni siquiera existe un llamado especial para saltarse la fila, entre comillas. Entonces, claro, pero saltársela orgánicamente, institucionalmente. Claro, institucionalmente. Claro. Entonces, creemos, y por otro lado también acá hay que diversificar las soluciones. Los campamentos son distintos. Como te decía antes, nosotros hemos visto que hay 230 campamentos que en un periodo de 2 años se podría regularizar esa situación porque son terrenos estatales, las familias se quieren quedar ahí y no están en zonas de riesgo. Y eso es más barato para el Estado también. Claro. Porque no implica un subsidio para construir una vivienda. Sí, el Estado es bien avaro con los terrenos, cuesta sacárselo. Y ahí yo creo que hay que tener una discusión sobre los terrenos y el suelo. Pasa que, no los municipios, perdón, hay organismos estatales que se sienten dueños del terreno, se sienten como empresa inmobiliaria. Entonces dicen, este es un activo mío, ¿por qué me lo van a quitar a mí? Y eso lo sabemos que ha habido discusiones, no sé, para la isla Juan Fernández estuvo parada en la escuela un montón de tiempo que estaban peleándose 2 organismos, ¿quién le entrega el terreno? Imagínate, en Juan Fernández, como si hubiera petróleo ahí arriba, si era el cabro chico que estaba en un container. Tenemos que tener la discusión, y esta es una discusión mucho más profunda, y que varios están dispuestos a tenerla, que es del uso del suelo en las ciudades. Claro. ¿Para qué estamos usando el suelo? Los terrenos público, en primera opción, o sea, hay mucho terreno público, muchas veces bien ubicado, que perfectamente se podría destinar a viviendas sociales. Hay que ver la forma administrativa de traspasarlo. Y también hay privados que tienen terrenos muy bien ubicados,
y que están desocupados Claro. y que perfectamente podrían destinarse para construir vivienda social y todo el beneficio que eso trae para el país. No es solo el beneficio para esa familia que hoy día no tiene una vivienda, es reactivar la economía, es aumentar la construcción de casas. Entonces yo creo que hay que tener la discusión del uso del suelo porque sin lugar a dudas influye en los campamentos y en que hoy día hayan 700.000 viviendas, si uno ve el déficit completo, que tenga que acceder. Y de ese déficit de 700.000, un 17% vive en campamento. Entonces, si no resolvemos el tema de los campamentos, es imposible que resolvamos el tema del déficit habitacional. Estamos conversando con Gonzalo Rodríguez, director ejecutivo de Techo. Gonzalo, yo he conversado con 3 alcaldes de comunas populares, en privado me lo dicen porque obviamente que en público es complejo, de estos lugares que no sé si llamar los campamentos que se han armado y que son enclaves de delincuencia, control territorial, los tipos, hay unos Maipú, claro, y el punto es cómo desalojar eso y cómo separar a las personas que realmente viven ahí por necesidad y otros que viven ahí, que se arman unas casas increíbles, no son muchos, esto no piensen que es como Pablo Escobar, pero hay, por cierto que hay. Entonces, ¿cómo enfrentan ustedes este dilema? Yo creo que el punto que tú estás poniendo es fundamental. Nosotros hoy día vemos que por el actuar de unos pocos que cometen delitos y que aprovechan los campamentos. En los campamentos no hay instituciones, muchas veces Techo es el único que llega al campamento, claro. No está el Estado. Entonces, obviamente, son territorios muchas veces propicios para delinquir. Claro. Y son las mismas familias de campamento que están ahí por necesidad los primeros en sufrirlo. Las extorsiones. Hay balaceras, tienen al narcotráfico metidos allá por adentro. Seguridad. Entonces, algo que es fundamental es que podamos distinguir. Ojalá, si tú me preguntas como el ideal, ojalá podamos tener un registro lo más acabado posible de los campamentos. Esto es una foto amplia de los campamentos, claro. Sabemos cuántas familias son. Hacer un zoom in. Hacer un doble clic, porque hoy día los campamentos no son homogéneos. Hoy día hay campamentos muy diversos. Hay campamentos que llevan mucho tiempo, que son familias que se podrían quedar ahí, familias que son chilenas, otras que son migrantes, pero migrantes que llevan mucho tiempo en Chile, otros que llegaron hace poco tiempo y no podrían acceder a un subsidio. Entonces, ¿cómo uno piensa medidas transitorias para ellos? Y también sabemos, y las mismas familias de campamento lo dicen, hay personas que se están aprovechando en campamento, una proporción chiquitita cobra por arriendo. Pero son violentos. Son pocos, violentos, pero muy violentos. ¿Cómo separamos? Porque hoy día vemos que a nivel de opinión pública se está metiendo a todos en el mismo saco. Claro. Cuando uno habla de campamento, dice, son todos delincuentes, son todos aprovechadores. Están encerrados ahí. Y eso no es verdad, Hoy día el 90% trabaja, el 80% de los campamentos está organizado en directivas y en comités de vivienda para acceder a una vivienda. Y no solo eso, sino que el 48% de las familias que vienen en campamento hoy día está bajo la línea de la pobreza, cuando a nivel nacional es el 6,5%. Entonces, claro. Los campamentos son una situación de extrema pobreza y hoy día vemos que no nos permite abordarlo desde una óptica correcta. Esta estigmatización del campamento completo por solo el aprovechamiento o los malos hábitos, comportamientos de algunos pocos que delinquen en esos lugares. Oye, Gonzalo, estamos terminando ya, pero una pregunta. ¿Cuántos al año, no sé si se puede estimar eso, cuántas soluciones de campamento ustedes pueden lograr? O sea, no usted, el Estado puede lograr, o sea, de 1.200 que hay, 3 campamentos regularizaron esa situación, porque hablamos más de erradicar, ahora hay que hablar de regularizar, porque erradicar es mandarlo a otro campamento a la gente. A ver, acá hablamos de construcción en otros terrenos, hablamos de regularizar su situación y que se queden ahí mismo. Las soluciones pueden ser diversas. Nosotros tenemos algunos datos que son del Ministerio de la Vivienda, es que de las 188.000 viviendas entregadas por el Plan de Emergencia Habitacional, que no son las únicas que entrega el Ministerio de la Vivienda, pero es gran parte, solo 1.700 han ido para campamentos desde que existe el Plan de Emergencia Habitacional. O sea, 1.700 familias lograron solucionar de alguna y eso manera. Es menos del 1% de las viviendas entregadas en el Plan de Emergencia Habitacional. Nosotros creemos que el Plan de Emergencia es algo positivo para el país. Construir y que hayan viviendas y aumentar la oferta sin duda va a ayudar a disminuir el déficit, pero vemos con mucha preocupación que hoy día esa respuesta está siendo insuficiente para los campamentos y para las familias más vulnerables. Entonces, creemos que el Plan de Emergencia Habitacional debe seguir, debe ser una política de largo plazo, que pase de un gobierno a otro, pero con una focalización mucho mayor en campamentos y en las familias más vulnerables que hoy día vemos que no están siendo bien atendidas por ese plan. Claro, el Estado está como... El Estado, digo, no los gobiernos, también los gobiernos, pero están como
tranquilo, nervioso con los campamentos, porque ya están ahí, nos hacemos los cuchos un poco, miramos para otro lado, ya están armando sus casas, de ahí veremos la propiedad. Y esto sobre todo en un año que es presidencial, Claro. Nosotros creemos que esto debe ser una prioridad, pero una prioridad del Estado. Así como el problema de los campamentos no es de un gobierno, lleva una década creciendo, Claro. tampoco quien diga que en 4 años va a terminar con los campamentos o terminar con el déficit, no es verdad. Esto probablemente sean varios gobiernos, pero lo importante es que definamos políticas en las que estemos de acuerdo todos, para que no cambien de un año a otro, para poder resolver el tema de los campamentos hoy día y de las viviendas que hoy día faltan para el 40% más vulnerable. Gonzalo Rodríguez, director ejecutivo de Techo, muchas gracias por estar acá. Muchas gracias, Quique. Información con perspectiva para una mirada más objetiva. Esto es Cuatro Cabezas de Radio 13C con Quique Mujica.